el laboratorio de las hormonas y los marcadores tumorales. En esta sesión vamos a hacer una revisión bastante reducida en realidad, porque el tema es bien amplio, acerca de las principales patologías que se monitorean o se diagnostican mediante el uso de pruebas de laboratorio, tanto para anomalías hormonales como para patologías relacionadas con cáncer, que es donde utilizamos el tema de los marcadores humorales. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de nuestra sesión, el propósito de nuestra sesión es poder reconocer cuáles son las principales hormonas que se solicitan y cómo se asocian con algunas enfermedades endocrinas. Lo mismo en el caso de los marcadores tumorales y con qué tipo de neoplasias o qué tipo de cánceres se encuentran mayormente relacionados. Una más, por favor. Empezamos entonces con los marcadores tumorales. Siguiente. Los marcadores hormonales, perdón. En el caso de los marcadores hormonales, el estudio se centra en lo que nosotros vamos a llamar sistema endocrino, un conjunto de glándulas que se encuentran distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo y que son gobernadas a través de un eje que se establece a nivel central con el hipotálamo, luego con la hipófisis y finalmente con las glándulas endocrinas, llamadas así porque son glándulas que van a sintetizar las hormonas y estas van a ser liberadas a través del flujo sanguíneo para poder actuar a distancia. Entonces es más o menos lo que hemos podido ver con el caso de las citoquinas endocrinas, ¿no? Que se liberan en un lugar y actúan a distancia porque viajan por torrente sanguíneo, también, como no, por torrente linfático. En el caso del hipotálamo y la hipófisis, aquí existe una regulación bastante cercana, toda vez que el hipotálamo suele liberar algunos factores liberadores de hormonas y también suele liberar factores inhibidores. Esto establece un sistema de control denominado retroalimentación que puede ser positiva o puede ser negativa. La función principal del sistema endocrino es regular todas las funciones que vemos detalladas allí. El control de nuestro metabolismo, que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, el crecimiento en sí, el crecimiento en talla sobre todo, el tema de la fertilidad, ¿no? Asociado al tema de la fertilidad, la regulación del agua y los electrolitos, lo que conocemos como el medio interno, la homeostasis, y también este sistema endocrino se trata de regular la respuesta al estrés. Es otra de las condiciones importantes a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, es este eje hipotálamo hipoficiario el que se establece como una unidad funcional que lo que hace es básicamente controlar el sistema endocrino. Ese control del sistema endocrino se realiza a través de las conexiones tanto neurales como vasculares asociadas entre el hipotálamo y la hipófisis, las cuales terminan formando una unidad funcional compleja que regula, coordina de manera muy precisa, muy exacta, las interrelaciones entre el sistema nervioso y entre el sistema endocrino. Hay una cercanía que está fundamentada en la influencia que tienen los estímulos nerviosos sobre el sistema endocrino y viceversa también. Este control del sistema endocrino afecta a todas las glándulas periféricas, tanto en su funcionamiento como en su propia autorregulación. Siguiente, por favor. Vemos en el gráfico, ya está apareciendo, perdón, en el gráfico vemos los principales órganos eh, que se encargan de liberar algunas hormonas
ubicados a nivel central, tanto en el cráneo como en la zona del cuello. Vamos a la tiroides allí. Eh, la hipófisis como su división clásica con la adenohipófisis y la neurohipófisis y el hipotálamo, que generalmente se encarga de regular los factores liberadores. Siguiente, por favor. Dentro del laboratorio existen diferentes maneras de hacer estas mediciones. Me refiero a las metodologías que se usan. La medición hormonal siempre ha sido un tema de controversia porque en principio estas hormonas suelen tener una vida media muy corta. En segundo lugar, suelen encontrarse en cantidades muy pequeñas y además no suelen corresponder a una gran cantidad de interferencias. Se requiere algunas recomendaciones adicionales para su examen. Entonces, con el avance de la ciencia, sobre todo con la precisión que se logra con los instrumentos actuales de medición, se puede tener ya un perfil hormonal casi completo, podríamos decir así. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los límites de estas mediciones, con la finalidad de prevenir la aparición de falsos positivos o, lo que es peor, de falsos negativos. Entonces, dentro de la evolución, una de las primeras técnicas que se desarrollan para este fin es el radioinmunoanálisis, que permite medir cantidades muy pequeñas, ¿no? Nanogramos, picogramos, femtogramos, pero también está la parte de la colorimetría, que hasta ahora se usa en algunos lugares. Las técnicas de tipo ELISA, las técnicas de tipo quimioluminiscencia, pues también son muy utilizadas, y la cromatografía líquida de alta resolución, esta técnica que utilizábamos para medir la hemoglobina glicosilada, se acordarán, la cromatografía líquida de alta resolución, que me sirve sobre todo para la medición de hormonas esteroideas y de catecolaminas, en principio. Siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces con la revisión de algunas de estas hormonas y empezamos con la prolactina. Esta hormona eh, es una hormona proteínica que tiene una dinámica de liberación. ¿Y a qué llamamos dinámica de liberación? O sea, la forma en la cual se va liberando, que no es la misma durante todo el día. La liberación tiene un ciclo que se incrementa en la noche y disminuye en el día. Ese es el ciclo de la prolactina, es más nocturno que diurno. Tiene una secreción de tipo pulsátil que va de la mano con el ritmo circadiano. Un tiempo de vida media entre los 26 y los 47 minutos. ¿Y a qué se refiere con vida media? Bueno, en el momento en que se libera sangre, el tiempo que va a permanecer estable y medible esa prolactina es más o menos 26 a 47 minutos. Eh, ¿Por qué determinamos la prolactina basal? La prolactina basal es un parámetro que me permite definir presencia o ausencia de hiperprolactinemia. El, Necesito algunas condiciones, por ejemplo, que el paciente esté en ayuno estricto, por lo menos 10, 12 horas, y reposo, en reposo, previo a la toma de muestra, un reposo de más o menos unos 10, 15 minutos. Hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados que existen algunas situaciones fisiológicas que incrementan la concentración de la prolactina. Por ejemplo, pacientes gestantes que se encuentren ya en el tercer trimestre. En ellas, la prolactina se... Sin embargo, su
Sin embargo, su elevación no va más allá de los 500 nanogramos por mililitro. Ese es el parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cuáles son los valores normales de la prolactina, teniendo en cuenta su ciclo circadiano? Esto difiere en el caso de que se trate de hombres y mujeres. En el caso de los varones, la prolactina está por debajo de 20 nanogramos por mililitro, por debajo de 20. Y en el caso de las mujeres, por debajo de 25. En las mujeres, ojo, que no están embarazadas, porque en las que están embarazadas puede llegar hasta 400, o sea, en realidad hasta 500. Por eso es que hay un incremento fisiológico que hay que tener en cuenta, sobre todo en el último trimestre de la gestación, antes de hablar de hiperprolactinemia. Luego, la otra condición fisiológica es la lactancia, que se mantiene, hay un incremento en la secreción de prolactina hasta la tercera semana posparto, aun cuando no esté dando de lactar. Y otras situaciones como el ejercicio, el estrés, la propia pubertad, hacen que este ritmo circadiano se altere un poquito. Eso es clásico en, en el caso de la pubertad. Siguiente, por favor. Ahora, si bien es cierto, el ejercicio, el estrés, la propia pubertad, la lactancia o la gestación incrementan fisiológicamente las concentraciones de prolactina, existen otras acciones fisiológicas que también lo hacen. Por ejemplo, la succión. O sea, cuando el bebé succiona, estimula el desarrollo mamario, estimula la producción de leche para el mantenimiento de la lactancia y, por lo tanto, la síntesis y liberación de prolactina es mucho mayor. Esta prolactina suele inhibir la liberación del factor liberador de gonadotrofina, ¿no? El GnRH, y también suele disminuir la relación entre la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Esa es otra de sus características. Siguiente, por favor. ¿Pero qué pasa en su patología? ¿Qué pasa en la hiperprolactinemia? La hiperprolactinemia tiene varias causas, generalmente centrales, como el adenoma hipofisiario, y también el hipotiroidismo, también está relacionado con esta hiperprolactinemia. En el caso de la mujer, la hiperprolactinemia disminuye la liberación de estrógeno y de progesterona, conduce a la alteración del ciclo menstrual y puede la paciente presentar anovulación, oligomenorrea o amenorrea, independientemente o no de que haya galactorrea. En el caso del varón, la hiperprolactinemia va a ocasionar una disminución en la síntesis de la testosterona, un menor desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, la hipoandrogenemia, una disminución marcada de la libido, pudiendo llegar a la impotencia sexual, la disfunción sexual, inclusive infertilidad. Entonces, la colecta de la muestra de sangre venosa, preferentemente debe hacerse por triplicado, o sea, 3 muestras. 3 muestras que son tomadas con intervalos de aproximadamente 20 a 30 minutos por muestra. Puede realizarse la medición en forma de pool, o sea, se mezclan las 3 muestras y se mide todo junto, mezclado, o pueden ser mediciones separadas. ¿Cuándo sospechamos de un prolactinoma? Cuando el valor está por encima de 200 nanogramos por mililitro, siempre que no esté gestando. Entonces allí, si está por debajo de 200, ya seguramente habrá que relacionarlo con alguna medicación o algunos cambios fisiológicos. Finalmente, existe
una relación proporcional entre la cuantificación de la prolactina y también el tamaño del tumor. Vale decir, mientras más prolactinemia haya, mayor será el tamaño tumoral. Siguiente, por favor. Esta hiperprolactinemia suele tener algunas causas fisiológicas, además de las mencionadas, como la gestación u otros. La propia relación sexual, el coito, también hace que se incremente la liberación de prolactina. Algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos utilizados para tratamientos psiquiátricos, ¿no? La fenotiacinas, el haloperidol, las buspirona, la olanzapina, risperidona, entre otros. Lo mismo sucede con algunos antihipertensivos, también pueden causar hiperprolactinemia. Estamos hablando de, por ejemplo, el labetalol, la alfa-metildopa, el verapamilo. También vamos a encontrar ese problema con otras causas, ¿no? Donde está la enfermedad ovario poliquístico, la secreción ectópica de prolactina, o sea, mucho más, mucho más amplio de lo que se piensa, ¿no? Y eh, existe, en el caso de los tumores de la hipófisis, una cierta frecuencia, siendo el tumor lactotrofo, que es el encargado de la, de la prolactina, ¿no? Es la zona donde con más frecuencia se encuentran tumores a ese nivel, seguido de el área somatotrofa, el área corticotrofa, son los más frecuentes que vamos a encontrar. Siguiente, por favor. En el caso de la hormona de crecimiento, llamado también somatotrofina, también tiene una secreción pulsátil. La gran mayoría de esta hormona, 70%, se secreta durante el sueño. Esa es la razón por la cual en los niños se recomienda que duerman sus horas completas. Se secreta durante el sueño profundo, en su fase REM. Entonces es necesario que y la acción fisiológica de esta hormona de crecimiento tiene que ver con la estimulación propia del crecimiento, todo lo que corresponde al desarrollo somático postnatal y sobre todo a cómo se modula ese metabolismo al llegar a la pubertad. Evidentemente, el déficit de hormona de crecimiento, sobre todo en la infancia, da como resultado el enanismo, ¿no? La talla baja. Y el exceso de hormona de crecimiento, todo lo opuesto, ¿no? Trae como consecuencia la acromegalia, que es el hiperdesarrollo de las extremidades sacrales, llámese manos, pies y algunas zonas de la cara también, ¿no? Suelen crecer más la mandíbula, sobre todo. Entonces, como ven, las hormonas suelen tener ritmos circadianos. En el caso de la hormona de crecimiento es más en la noche. Eh, Existen, una más por favor, existen algunos factores que estimulan o suprimen su liberación. Por ejemplo, la hipoglicemia, ¿no? Tiene una razón de ser por respuesta a la hormona de crecimiento, lo mismo que el aumento de aminoácidos, el ayuno, el ejercicio, contribuyen. Y suprimidas por la otra hormona que hace la retroalimentación negativa, que es pues la somatostatina, que responde a los estímulos opuestos, ¿no? La hiperglicemia, los glucocorticoides, entre otros. Siguiente, por favor. Esta hormona de crecimiento o somatotrofina cumple con algunas funciones conocidas en órganos blancos, por ejemplo, en el caso de metabolismo,
Por ejemplo, en el caso del metabolismo, la hormona de crecimiento, como digo, incrementa la síntesis de glicemia plasmática. Lo mismo que la elevación de los ácidos grasos plasmáticos y la disminución de los aminoácidos, por otro lado. En el caso del músculo, disminuye la captación de la glucosa, pero incrementa la captación de aminoácidos, lo que favorece la síntesis proteica. En el caso del hueso, los condrocitos incrementan la captación de la glucosa, entre otros. Lo mismo sucede en el tejido adiposo, donde promueve la lipólisis, y en los demás órganos como riñón, páncreas, intestino, piel, hueso, etcétera, puedan afectar, perdón, no solamente la síntesis de ADN y de las proteínas, sino también el tamaño y el número de células que van a estar en los diferentes órganos que están mencionados allí, riñón, páncreas, eh, perdón, intestino, entre otros. Siguiente. Esta hormona de crecimiento tiene valores bien bajitos también. Menos de 1 nanogramo por mililitro es el basal. Sin embargo, como tiene un comportamiento circadiano durante la noche, ese valor basal puede llegar a picos de hasta 40 nanogramos por mililitro. Ahora, como es una hormona que tiene una variación muy grande, una de las limitaciones con las que se cuenta es que es poco probable que se encuentre reproducibilidad, o sea, hacer las mediciones seguidas, la variabilidad es muy grande, tanto para la edad como para el sexo, lo que hace difícil justamente su medición. Ahora, si voy a medir solamente la hormona de crecimiento, las muestras debo tomarlas por lo menos cada 30 minutos al inicio del día, o sea, a las 12 horas y una a las 24. En realidad, hay varios protocolos para esto. Hay series de 4, 6, 12 tomas, ¿no? Se va tomando cada 5 minutos o cada 30 minutos para poder verificar justamente la curva de su liberación. Y aquí se utiliza también el factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF, ¿no? El de tipo 1, ¿no? Que también es parte para conocer si hay hiper o hiposecreción de hormona de crecimiento. Entonces, ¿en qué casos aumenta la hormona de crecimiento en sí? El GH, ¿no? Que es el growing hormone, la hormona de crecimiento. En falla renal, la cirrosis incrementa también el concentrado, la desnutrición y la diabetes, ¿no? Además del estrés. Mientras que en el caso de eh, el factor de crecimiento similar a la insulina número 1, el embarazo y lo mismo que en el caso de su disminución, ¿no? La desnutrición, el hipotiroidismo, la propia falla renal o la diabetes o la insuficiencia hepática puede causar que disminuya cuando en realidad no está disminuye. Eso hay que tener en cuenta a la hora de valorar los resultados del laboratorio. Y el IGF-BP viene a ser la proteína ligadora, o sea, la proteína de unión del factor de crecimiento similar a la insulina. Aquí sí se ve incrementado por más razones, que son solamente el que está la prolactina misma hace que este IGF-BP3 se incremente, la insulina también, las hormonas tiroideas, sobre todo en el caso del hipertiroidismo, los glucocorticoides y, por otro lado, los falsos negativos están dados por las dosis altas de estrógenos, perdón, la desnutrición, que afecta casi a todas las determinaciones, sobre todo por la disminución de las proteínas ligadoras a esta, son de la familia de la albúmina, y la insuficiencia hepática, que también está en este lado. Existen algunas pruebas funcionales
en las cuales se administran fármacos que son inyectados y que constituyen lo que se llama las pruebas de estímulo. ¿Esto por qué? Porque a veces la concentración de la hormona del crecimiento durante el día puede ser indetectable. Entonces, si no hay una forma de detectar la diferencia, si no hay una forma de detectar la diferencia con el ciclo normal, o sea, con la liberación normal, allí es donde debemos de aplicar estimulación para poder ver si esa normalidad es real en su deficiencia o es un producto del falso negativo de las condiciones basales. Entonces tenemos que demostrar que existe incapacidad en el sujeto para alcanzar una cantidad de hormona circulante que sea lo suficientemente alta. Pues ahí podemos utilizar pruebas de estimulación fisiológica, podemos utilizar eh, el test de hipoglicemia, que se relaciona con el inducido por insulina. También tener en cuenta en este caso los factores que influyen en su liberación, como son la edad, la pubertad, la obesidad, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, entre otros, medicación, estrés y demás. Siguiente, por favor. Entonces, las patologías de la hormona de crecimiento pueden dividirse en dos grandes grupos. La primera son aquellas patologías por deficiencia de hormona de crecimiento, que en el caso de los niños suele tener varias causas. En el caso de los adultos suele deberse a un adenoma pituitario, un adenoma de hipófisis. La clínica en los niños es la talla baja, es lo clásico, talla baja, aún por debajo del percentil 25 en relación a la talla paterna, la talla esperada. Y en el caso de los adultos, la sintomatología pasa por la alteración metabólica y también alteraciones en la densidad de hueso. Inclusive a veces se acompaña de fracturas patológicas. El laboratorio, ¿qué es lo que hace? Se solicita y se pide el factor de crecimiento similar a la insulina, más un test de estimulación, el cual, obviamente, si hay deficiencia a la hora de estimular, no va a elevar el nivel de hormona de crecimiento y eso me va a confirmar el diagnóstico. Pero aquí, por ejemplo, también se puede utilizar el test de tolerancia a la insulina, que tiene más o menos un parecido en los tiempos al test de tolerancia a la glucosa. Todo eso se usa en el caso de que se necesite para el diagnóstico, ¿no? Y en el caso del exceso, que es una más por favor. En el caso del exceso, la causa, en el caso de los adultos, suele ser un tumor también, un tumor productor de hormona de crecimiento. Y aquí la clínica es pues, la acromegalia, el crecimiento de las extremidades sacrales, manos, pies, cara, y el gigantismo. El diagnóstico por laboratorio similar, se dosa el factor de crecimiento asociado a la insulina, pero en este caso no se hace un test de estimulación, sino todo lo contrario. Y el test de supresión se hace mediante una curva que mide el dosaje de hormona de crecimiento a los 30, 60, 90 y 120 minutos y me permite descartar también el tema de la acromegalia. Es importante conocerlo a la hora que se solicite. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la hormona oxitocina. La oxitocina tiene también una vida media muy cortita, de 3 a 5 minutos. Eh, sus efectos fisiológicos van desde el estímulo de la secreción
Esta hormona oxitocina ejerce, como ya sabemos, sus efectos biológicos. Sus efectos fisiológicos pasan por estimulación tanto de la eyección de la leche por parte de la glándula mamaria, como también la contracción del músculo liso uterino durante el trabajo de parto. Es rara su patología, sin embargo, a veces podemos encontrarla. Esta oxitocina tiene relación con diferentes partes del comportamiento humano. Siguiente, por favor. No solamente la contracción uterina, no solamente la liberación de leche materna, sino que una secreción adecuada de oxitocina conduce, eh, por ejemplo, la oxitocina produce y estimula este sistema de recompensa, ¿no? Cuando uno eh, se siente recompensado por una tarea y es la oxitocina la que da esa sensación de recompensa, lo mismo que la promoción de los lazos afectivos, la regulación de la conducta social, de allí que la llamen la hormona de la felicidad, también se le dice a la oxitocina, ¿no? Reduce el miedo, reduce la ansiedad, entre otros. Siguiente, por favor. La hormona, una más, la hormona antidiurética. También tiene un valor bajito, ¿no ven? 0,5 a 2 picogramos por microlitro. Su función es mantener la homeostasis del agua en el organismo. Entonces, esa es la función que tiene. Esta homeostasis del agua se hace evidente a través de cambios tanto en la osmolaridad como en el volumen intravascular, lo que conduce en muchos casos a vasoconstricción. Aquí hay que tener en cuenta que para que esta hormona funcione necesita, como todas las hormonas, receptores. Ahora, ¿cuáles son los receptores para la hormona antidiurética y dónde están ubicados? Hay tres tipos de receptores. El receptor de tipo 1A, un receptor vascular y receptor además hepático. El receptor 1B, ubicado en la hipófisis anterior, este es el que estimula la secreción de ACTH. Y el 2, que está ubicado en el riñón y que interviene como eh, hormona que regula la reabsorción de agua en el túbulo colector, que se conoce como las acuaporinas. Al igual que todas las hormonas, esta también es estimulada por algunos elementos pertenecientes a la fisiología. Puede ser el embarazo, la hipoglicemia, la hipertensión endocraniana también es un evento que estimula la liberación de antidiurética, la ventilación mecánica, la hipoxia y la náusea, entre otros principales. Siguiente, por favor. ¿Cómo se regula la liberación de hormona antidiurética? A ver, un segundo. Esta regulación se da a través de cambios en la osmolaridad y en la volemia. En el caso de la osmolaridad, hay un incremento de la misma en los fluidos que pasan por las neuronas osmorreceptoras del hipotálamo. Estamos hablando de un cambio de aproximadamente 1 o 2%, que es muy bajito. Y en el caso de la volemia, el estímulo es la hipovolemia. Esta hormona se libera y actúa cuando esta hormona eh, sufre también una retroalimentación negativa en el caso de que eh, se altere la osmolaridad en la sangre, se inhibe también la acción de la antidiurética, y de ahí que la volemia
se ve afectada toda vez que los vasoreceptores carotídeos, sobre todo los aórticos, los receptores de tensión, ubicados tanto en la pared auricular izquierda como en las venas pulmonares, se encargan de detectar este cambio en la presión, lo que se interpreta pues como cambio en el volumen, y eso hace que pueda regularse no solamente su liberación, sino también su supresión. Esta antidiurética está relacionada con la aparición de una enfermedad que se llama diabetes insípida, que es el funcionamiento inadecuado de la hormona antidiurética. Segundo, por favor, siguiente. Esta diabetes insípida puede ser central, puede ser nefrogénica. La central es por falta de secreción, generalmente asociado a tumor hipotalámico. La nefrogénica es porque sí se libera, pero hay resistencia a su acción. Esto puede ser congénito, por ejemplo, los receptores no funcionan, o puede deberse a la acción de algún fármaco. Esta puede ser además completa o parcial, pero características marcadas de poliuria y también en el caso de los pacientes con deshidratación, sobre todo deshidratación hipernatrémica, incremento pues, en la osmolaridad plasmática. Acá hay una prueba que se llama prueba de restricción hídrica. Se hace durante un periodo de 12 horas, se mide el fluido urinario en el paciente, se mide también su presión, se mide el pulso, el sodio plasmático para poder valorar con todos estos parámetros y se administra desmopresina. Entonces, luego de la administración de desmopresina, se va a medir la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática. Y esa diferencia nos va a dar el dato de si se trata de una diabetes insípida nefrogénica o de una diabetes insípida central. Esa es la forma en la cual se hace la discriminación. También tenemos en esta hormona una patología que es la propia secreción inadecuada de antidiurética, la elevación, ¿no? En el caso de que se eleve la liberación de la antidiurética, una retención de, de agua sobre todo, no hay orina diluida, conduce a la formación de orina hiperosmolar, se describe en la literatura, y además a la expansión del volumen extracelular. Ahora, ¿qué causa una secreción, el CIJAT, una secreción inadecuada de antidiurética? Puede ser un síndrome paraneoplásico, puede ser un trauma también, o puede ser una infección. En el caso de las infecciones son las encefalitis las que están asociadas con ello. Y aquí lo que hay que descartar es que se trate de un hipotiroidismo o que se trate de ¿qué criterios se usan para valorar esta secreción inapropiada de antidiurética? El sodio, que en principio está por debajo de 135 equivalentes litros, la osmolaridad plasmática, que se encuentra disminuida, el volumen extracelular, que suele encontrarse normal, la valoración de la osmolaridad urinaria, que está por encima de los 100 osmoles por kilo, y un sodio en orina que sobrepasa los 40 milimoles por litro, ¿no? Y esto obviamente en ausencia de otras causas. Una prueba que también se usa a este nivel es el test o la prueba de sobrecarga hídrica. Entonces se le administra al paciente 1500 mililitros de agua y se empieza a colectar la orina cada hora por 5 horas, midiéndose el volumen y la osmolaridad de esa orina. Lo normal del test de carga hídrica es que la excreción normal es que se elimine pues casi el 90% de lo que se administró en menos de 4 horas. O sea, de los 1500 hablamos de un 1200 aproximadamente a 1300,
deben eliminarse en menos de 4 horas. Es el tiempo de respuesta. Siguiente, por favor. Las hormonas tiroideas. Este es un universo aparte. Una más, por favor. El de las hormonas tiroideas, donde comprendiendo el metabolismo de las hormonas en sí, es que vamos a poder monitorear su funcionamiento. Siempre el resultado de la medición de estas hormonas tiroideas se relacionan en el contexto clínico. Hay que conocer muy bien cuáles son las limitaciones, las situaciones que conducen a valores falsos positivos o falsos negativos, para poder clasificarlas de acuerdo a lo que yo necesito saber. Eh, la medición suele ser indirecta, recordando que la tiroides pues está compuesta de lóbulos, que a su vez están compuestos de folículos. El folículo contiene pues el coloide, la tiroglobulina y las hormonas tiroideas en sí. Las células foliculares son las que van a intervenir a este nivel para, sobre todo, el metabolismo del T3 y el T4, mientras que la, las células parafoliculares son las que se van a encargar de la calcitonina. Entonces, esta tiroides ingresa también al eje hipotálamo-hipófisis para su regulación. En el caso de la síntesis de los productos de las células foliculares, o sea, el T3 y el T4. Siguiente, por favor. Para ello, para que se dé la síntesis de la triotironina y de la tetrayodotioxina, se necesitan dos elementos principales. Primero, el yodo, que debe ser administrado con la dieta, y segundo, la hormona estimulante de tiroides, que proviene del hipotálamo. Entonces aquí va a ocurrir un fenómeno en el cual se va a organificar la, la tiroglobulina y las hormonas tiroideas se van a formar a través de la tirosina y a través del yodo. Ahora, esto tiene esta hormona tiroidea, sobre todo el T3 y el T4 así formados, tienen capacidad de almacenarse en las estructuras foliculares durante varios meses. Y hay factores que alteran tanto la síntesis como la secreción, como puede ser la sepsis, enfermedades graves, sepsis, la diabetes no controlada, el uso de corticoides, el uso de fenitoína, el uso de medios de contraste, que hay que tener cuidado. Lo mismo que algunas drogas como la miodarona y el propranolol. Esto, una vez que la historia clínica se detalla, hay que tenerlo en cuenta para la interpretación de los resultados. ¿Cómo se regula? Siguiente, por favor, las hormonas tiroideas. Dependiendo de cómo es su transporte, ¿no? El 99% de las proteínas de estas hormonas tiroideas se unen a la globulina fijadora de tiroxina. También tenemos allí a la prealbúmina y a la albúmina fijadora. Estas T3 y T4 van a unirse a las proteínas intracelulares y van a almacenarse en los órganos diáneos. Aquí el tema de la regulación es importante, toda vez que un pequeño cambio, por muy pequeño que sea, va a ser sensible a cambios en la regulación de estas hormonas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles o qué consideramos nosotros funciones? Una de ellas es la síntesis de proteínas. Las hormonas tiroideas favorecen la síntesis proteica, favorecen también el catabolismo proteico, la velocidad de crecimiento y la activación del número importante lo mismo que el, el estímulo de algunos procesos mentales, la, el transporte
de los iones por la membrana celular. Se le ha relacionado mucho a estas hormonas también con la maduración cerebral, ¿no? A nivel de la vida fetal y también en los primeros años. Eso hace que deba ser estudiada. Y el estudio de la patología tiroidea se hace a través de lo que se conoce como marcadores tiroideos. Siguiente, por favor. Dentro de los marcadores tiroideos, una más, por favor. Ahí está, gracias. Tenemos al TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Tenemos a la tiroxina. Tenemos también a la triotironina, la T4 libre, la globulina transportadora de tiroxina y la tiroglobulina, que también es utilizada muchas veces como marcador tumoral. Entonces, eh, si las hormonas tiroideas disminuyen, nuestro metabolismo basal cae en casi un 50%. Mientras que si existiese un exceso de hormonas tiroideas, nuestro metabolismo se incrementa su metabolismo casi al 100% del basal. Interesante, dato a tener en cuenta. También existe patología autoinmune a nivel de la tiroides. Ejemplo de ello, la tiroiditis de Hashimoto. Siguiente, por favor. Entonces van a existir anticuerpos antitiroideos con el fundamento que hemos visto la semana pasada, ¿no? Con la aparición de fallas en el sistema de la retroalimentación eh, y en el sistema sobre todo de la regulación de la selección negativa. Eh, estos anticuerpos antitiroideos van a terminar dañando la célula, alterando la función tiroidea, causando lisis celular o también reacción inflamatoria. Eh, Son útiles sobre todo para el diagnóstico, más no para el seguimiento. No suelen variar mucho en su concentración. ¿Cuáles son esos marcadores? Tenemos a la peroxidasa, TPO, la tiroperoxidasa, la tiroglobulina y el receptor de TSH, que son los antígenos, y los anticuerpos vienen a ser el anticuerpo antitiroperoxidasa, el anticuerpo antitiroglobulina y el anticuerpo antirreceptor de TSH. La enfermedad varía de acuerdo al nombre al marcador que se ve afectado, pero la tiroides de Hashimoto, que es la más común, tiene como principal hallazgo laboratorial la elevación de los anticuerpos antitiroperoxidasa. La tiroiditis Hashimoto no es la única, también va acompañado de la tiroiditis atrófica, la tiroiditis posparto, mientras que en el caso del receptor de TSH, la falla suele eh, ocasionar bloqueo del receptor o desplazamiento del receptor y la enfermedad que se relaciona más con esto es la enfermedad de Graves, de Graves-Basket. Ahora, revisando las alteraciones. Siguiente, por favor, empezamos con el hipotiroidismo. Esta es una enfermedad caracterizada por un déficit de hormona tiroidea que presenta un crecimiento glandular llamado bocio. Ese bocio puede ser endémico por falta de yodo, si no hay yodo, no hay T3, no hay T4, o puede ser por aumento de TSH y por aumento de tiroglobulina. En cualquiera de los casos hay crecimiento glandular, por eso se llama bocio. También está el bocio coloide, el cual suele crecer cuando hay incremento del TSH. En el caso de la tiroiditis, siguiente por favor, esta es una inflamación sobre todo. Y de acuerdo a la sintomatología, vamos a encontrar tres grupos. Las tiroiditis agudas, como la tiroiditis aguda supurada, las tiroiditis subagudas, ahí está la tiroiditis de Kervain y la silente, y las crónicas, donde está la tiroiditis Hashimoto y la tiroiditis de Riedel. En el caso del Hashimoto, siguiente por favor, los anticuerpos anti-TPO están
a una positividad por encima del 90%. Y sobre todo cuando se hace el diagnóstico histológico de la tiroides, esta está infiltrada por linfocitos, produciéndose, en este caso, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, donde hay citotoxicidad mediada por anticuerpos. Hay una inflamación crónica con producción de insuficiencia glandular, que es lo que desencadena además el hipotiroidismo. Y aquí se evalúa, en el caso del Hashimoto, el TSH, que está elevado, el T4 libre, que está disminuido, y la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa. Esos tres marcadores nos diagnostican Hashimoto. Siguiente, por favor. En el caso de los niños, los recién nacidos sobre todo, hay una incidencia bastante baja de hipotiroidismo, 1 en 5.000 se habla, eh, de recién nacidos, y la manifestación clínica más severa de este hipotiroidismo congénito es el cretinismo, ¿no? Un hipotiroidismo extremo que se da en la lactancia en la infancia, causado ya sea por ausencia de la glándula, o sea, no hay tiroides, por insuficiencia de la glándula o porque no hay yodo. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? Va a ser un niño con retardo de crecimiento físico y mental, niño obeso, pequeñito, fornido y con una lengua grande, de macroglosia. Para prevenir esto, porque el cretinismo puede, a pesar de presentarse en la vida intrauterina y en la extra, puede corregirse en cierta medida. Por eso es necesario realizar el tamizaje neonatal, que se le hace a todos los niños una vez nacen, por lo menos en las primeras 48 horas, con sangre del talón, así como ven en la figura, se toma la sangre en el talón, para medir por lo menos dos marcadores. Uno es el dosaje de TSH, que suele salir elevado, y el dosaje de T4, que suele salir disminuido. Hay que tener en cuenta que esto es válido, estos criterios son válidos para los recién nacidos a término, o sea, los que nacen después de las 38 semanas, pero los que son pretérmino, los que están por debajo de las 37 semanas, en ellos puede haber falsos positivos, justamente por la inmadurez. Y el otro extremo, siguiente por favor, que es el hipertiroidismo, donde la glándula también crece en tamaño, pero la velocidad de secreción se incrementa mucho. Aquí vamos a encontrar inclusive algunas globulinas estimulantes de tiroides, y la enfermedad característica es la de Graves-Bassel. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la utilidad clínica de las pruebas funcionales? Por ejemplo, caso clínico. Paciente recién nacido, 48 horas a término, se necesita realizar un control, un tamizaje de prevención de cretinismo. La pregunta es, ¿cuáles son las pruebas que se utilizarían para ese tamizaje? Alternativa 1, TSH más T4 libre. Alternativa 2, solo TSH. Alternativa 3, solo T3. Alternativa 4, TSH, T4 libre y T3. Así más o menos son las preguntas. La alternativa correcta en el caso del tamizaje neonatal es pues TSH más T4 libre. En el caso del hipotiroidismo es lo mismo, porque lo que estoy diagnosticando con el tamizaje es hipotiroidismo congénito. En el caso del hiper, van los dos, TSH, T4 libre, más el T3. Es un caso de diagnóstico de hipertiroidismo. Si se trata del seguimiento, estoy haciendo seguimiento a un paciente con hipotiroidismo primario que está recibiendo, está tomando levotiroxina, TSH y T4 libre. Y si el hipotiroidismo es central, o sea, no se debe a la causa tiroidea, sino es hipotalámica o hipofisiaria, estamos controlándolo con T4 libre solamente, ¿no? En el caso del hiper, lo mismo, todas las pruebas se le piden.
las tres, TSH, T4 libre y T3. Ese es el algoritmo general. Hay algoritmos que van dirigidos para diferentes grupos poblacionales, inclusive. Siguiente, por favor. Pero la regla general es que en el caso del hipo se maneja TSH con T4 libre y en el caso del hiper se le incrementa la, eh, la T3, ¿no? Vean esos algoritmos de TSH. En el caso del hipotiroidismo, si el TSH está elevado o el TSH está disminuido. Suponiendo que el TSH esté elevado y el T4 libre se mide después, si el TSH está elevado y el T4 libre está disminuido, ese es hipotiroidismo primario. O sea, la afectación es tiroidea. Pero si el T4 libre me sale normal con el TSH elevado, eso también es patológico. Solo que es un estadio previo al hipotiroidismo como tal. Por eso se le llama subclínico. No es que no tenga, sino que en poco tiempo va a aparecer la patología. Y al revés, si es que el TSH está disminuido, pero también el T4 libre está disminuido, ya la alteración puede ser hipofisiaria o hipotalámica. O sea, puede ser hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Por qué? Porque de repente no se está liberando el factor estimulante de liberación de hormona tirotropa, o sea, el factor estimulante del TSH. No se libera. O puede ser que haya un tumor ubicado en adenohipófisis en el cual no se produce TSH. Entonces no hay TSH, TSH sale bajita, y si no hay TSH no va a haber T4 libre, no se va a producir, porque estimula o retroalimenta de forma positiva. En el caso del hiper es algo similar. En el caso del hiper, el TSH suele estar disminuido, pero en este caso las hormonas tiroideas suelen estar elevadas. Salvo que se trate de un hipertiroidismo subclínico donde solo el TSH está bajito, pero las hormonas están normales. En el caso del secundario, ya se involucra además al TSH y el... Siguiente, por favor. En el caso de las suprarrenales, aquí también hay todo un universo de estudio, sobre todo con las hormonas esteroideas. Hay que recordar que la glándula suprarrenal tiene pues dos zonas, ¿no? Dos porciones, dos zonas. Una que es la corteza, que a su vez tiene tres zonas, y la otra que es la médula. En la médula, la síntesis es de catecolaminas. Pero en el caso de la corteza, en las tres zonas es diferenciada su producción. La zona glomerular, que produce sobre todo mineralocorticoides, estamos hablando de aldosterona. La zona fascicular, que es la que secreta cortisol, que es glucocorticoide, y la zona reticular que se encarga de secretar o sintetizar andrógenos, como de hidroepiandrosterona y la androstenediona, que van a ayudar a desencadenar la pubertad, por ejemplo. Entonces el estudio es separado, pero solo esa glándula produce varias hormonas al mismo tiempo. Ahora, la síntesis de las hormonas tiroideas, esteroideas en sí, siguiente por favor, va a depender pues, de la zona de la glándula y dependerá también del camino metabólico que siguen. Casi todas comienzan con el colesterol. El colesterol es metabolizado a través de vía enzimática hacia aldosterona en la glomerular, hacia cortisol en la zona fascicular y parte de ese metabolismo con la hidroxiprenolona o la hidroxiprogesterona pasan a la zona reticular para que se produzcan los andrógenos, ¿no? El DHA, la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que vienen a ser ya parte de los esteroides sexuales. En el caso de la médula, siguiente por favor, están las catecolaminas, la epinefrina y la norepinefrina. La epinefrina o adrenalina lo que hace es una hormona de alerta, ¿no? Moviliza energía
cuando hay estrés, dolor, temor, etc. Y esta hormona es metabolizada por la monoaminoxidasa, una enzima, y produce como metabolitos las metanefrinas y el ácido vanilmandélico. Dado que la epinefrina tiene vida media corta, lo que se mide en el laboratorio son las metanefrinas, pero sobre todo el ácido vanilmandélico, que es indicativo de la secreción de la hormona. Si hay incremento en su valor, pues obviamente hubo mayor incremento en la síntesis y liberación de la hormona. Ahora, los efectos de estas catecolaminas, sobre todo la epinefrina en los órganos, es relacionado a incremento de frecuencia cardíaca, respiratoria, eh, incremento de la lipólisis, entre otros. Siguiente, por favor. Y las patologías aquí son pocas también y raras. Una es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor pequeño, pero productor de catecolaminas. El 90% del tumor es benigno. Afecta a personas entre los 30 y 60 años. El 90% de los feocromocitomas está en la glándula suprarrenal y hay un 20% de ellos que se asocia a un síndrome llamado síndrome de neoplasia endocrina múltiple, el NEM, ¿no? Pacientes que tienen procesos neoplásicos en varios órganos endocrinos a la vez, tiroides, bueno, glándulas paratiroideas, suprarrenales, entre otros. Entonces, ¿qué presenta un paciente con feocromocitoma? Básicamente hipertensión. A esto se suma cefalea, una, una especie de dolor torácico descrito como sensación opresiva, sudoración, palidez, ansiedad y pérdida de peso. ¿Cómo diagnosticamos ese feocromocitoma? Siguiente. En la parte clínica se hace la observación a través de someter al paciente a ejercicio, estrés. Los niños con hipertensión, pues raro, ¿no? Niños con hipertensión. Y en el adulto con hipertensión que es refractaria al tratamiento, ecografía, mejor aún la tomografía, describe una masa en la zona adrenal, si hay antecedentes de los tumores, etcétera, y el laboratorio. Lo que hacemos es dosar los metabolitos de la epinefrina, como son las metanefrinas y el ácido vanilmandélico, el BMA, en suero y en orina de 24 horas. Y se hace una prueba funcional administrando clonidina al paciente. La clonidina suprime la liberación de epinefrina, por lo tanto confirma el diagnóstico. Entonces, las metanefrinas elevadas, más de 4 veces, o las catecolaminas, más de 3 veces que el valor normal. Ese es un diagnóstico de feocromocitoma. Ahora hay que tener en cuenta que pueden producirse falsos positivos, sobre todo en aquellos pacientes que usan algunos fármacos, como los antidepresivos tricíclicos, pacientes que usan levodopa o alfagonistas, pacientes que han tenido infarto en miocardio, se eleva, pacientes que han tenido cirugías, sobre todo cirugías grandes, eh, pacientes que han tenido enfermedad vasculocerebral o que presentan falla renal, también van a tener elevación en los niveles de metanefrinas y ácido vanilmandélico, lo cual debe ser descartado, primero por historia clínica y segundo por presencia de masa en las imágenes, sea ecográficas o también las de tomografía. Y aquí se añade, ¿no?, el test de supresión con clonidina. Siguiente, por favor. En el caso de los los mineralocorticoides, perdón, estos se encargan de regular el sistema renina-angiotensina, suelen elevarse en situaciones de alteración de los electrolitos, potasio, por ejemplo, hipercalemia o sodio, hiponatremia. Y lo que hacen estos mineralocorticoides es influir en la reabsorción de agua y sodio en el riñón, la excreción de potasio y el control
de lo que viene a ser la presión arterial. Esa es la función de los mineralocorticoides. Pero, la aldosterona ahí, ¿no? Dentro de esta función existe una patología que es algo frecuente, que es el hiperaldosteronismo. Siguiente, por favor. El hiperaldosteronismo tiene varias causas. Uno es la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, que es una enzima que se encarga de la producción de estas sustancias. Y la otra es la enfermedad de Addison, que también es conocida. El cuadro clínico se caracteriza por anorexia, náusea, pérdida de peso, hipotensión, debilidad y sobre todo pigmentación de la piel. Hay una hiperpigmentación de la piel. La piel se pone más oscura en algunas zonas en la enfermedad de Addison. ¿Cómo distinguimos, siguiente por favor, esta enfermedad de Addison, o el hiperaldosteronismo en realidad, si es primario o es secundario? El primario tiene que ver con una causa en la glándula suprarrenal y el secundario con causas por fuera de ellas. En el caso del primario, el más común es el síndrome de Cohn, a pesar de que es raro, pues es más frecuente allí. Un adenoma productor de aldosterona, el paciente tiene hipertensión, tiene además debilidad muscular. A la hora de medir los electrolitos, el potasio sale bajo, el sodio sale elevado y hay una alcalosis metabólica. Ya se evalúa con la medición de la renina plasmática, la aldosterona en orina, el potasio en orina, etc. En el caso del hiperaldosteronismo secundario, las causas evidentemente son suprarrenales, no hay hipertensión, esa es una de las diferencias. ¿Y qué es lo que lo causa? ¿Qué causa un hiperaldosteronismo secundario? El síndrome nefrótico, la cirrosis propia, la insuficiencia cardíaca. En este caso hay una elevación del valor de la renina y de la aldosterona. Siguiente, por favor. Los glucocorticoides. El cortisol, básicamente, ¿no? Esta es una hormona de liberación circadiana también, pero su curva es diferente, tiene mucha variación. Eh, Su elevación tiene un pico en la mañana, generalmente entre las 8 y las 10 de la mañana, y se hacen mediciones comparativas, o sea, se mide en la mañana y se mide en la noche también, de preferencia a las 12 de la noche que alcanza su punto más bajo, pero si no se puede a la medianoche, a las 8 de la noche también es un dato importante. Siguiente. Ahora, el cortisol puede medirse en sangre y puede medirse en orina. El cortisol sérico, hay que recordar que no se metaboliza por el hígado, es una fracción que funciona como reservorio, unido sobre todo a proteína transportadora, mientras que el cortisol libre urinario eh, utiliza la muestra de orina de 24 horas, ¿no? Para poder marcar como positividad. Siguiente, por favor. El hipercortisolismo. Aquí tenemos tres entidades. La enfermedad de Cushing, que va a producir hiperfunción suprarrenal por un adenoma hipoficiario productor de ACTH. La segunda es el síndrome de Cushing, que puede ser exógeno por fármacos o puede ser endógeno, un tumor de tipo suprarrenal. Y el pseudo Cushing, que se presenta en algunos episodios de depresión, diabetes, alcoholismo, en el síndrome de ovario poliquístico también, pacientes con obesidad, entre otros. En todos estos pacientes existe una falla en la regulación normal del eje. Siguiente, por favor, ahí está una más. Está allí siguiente, por favor. Está allí la imagen
de una paciente con síndrome de Cushing, donde el diagnóstico empieza por la sospecha clínica, ¿no? Tiene toda la ecoscopía de una paciente con síndrome de Cushing, hay alteraciones en el ánimo, la cara redonda, cara de luna llena le dicen, la disminución de la calcificación, la osteoporosis, hipertensión, hay una joroba, ¿no? En parte de la espalda, joroba de búfalo, y la infertilidad, que es parte del... también tienen obesidad central, abdominal, la piel es fina, suele ser húmeda, aparecen estrías en el abdomen. Siguiente, por favor. Este hipercortisolismo también se estudia en el laboratorio. Podemos hacer medición del cortisol libre urinario, 24 horas, la prueba de supresión con dexametasona, aquí se mide a las 8 de la mañana, el cortisol salival nocturno y los test de supresión con dosis altas de dexametasona, que es el test de Lidl, la dosis estándar de 8, que es la de Tyrell, para el diagnóstico. Siguiente, por favor. La insuficiencia adrenal también conduce a un hipocortisolismo, que puede ser primario o secundario. El primario relacionado con una enfermedad como es la de Addison, pero también puede deberse a una alteración de la suprarrenal, a una enfermedad autoinmune o una hiperplasia suprarrenal congénita, entre otros. Aquí, en este hipocortisolismo primario, vamos a encontrar cortisol bajo, pero la hormona, la ACTH, también va a estar elevada en este caso. Y en el secundario, en el hipocortisolismo secundario, hay alteración en la secreción de ACTH, pero por una lesión ubicada en la hipófisis. Hay defecto en la producción y solamente se afectan los gluco, más no los mineralocorticoides. Entonces solo vamos a encontrar cortisol bajo. ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Bueno, debilidad, primero, baja de peso, hipotensión y la hiperpigmentación. En el caso del laboratorio, siguiente por favor, el diagnóstico se hace con un análisis de gases arteriales, donde vamos a poder ver los electrolitos, a hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia y también suele aparecer acidosis metabólica, cuadros que son compatibles a veces con el coma diabético. Entonces, para el tamizaje utilizamos el cortisol sérico, para la confirmación utilizamos la prueba de estimulación prolongada con ACTH y vemos la causa. Si el ACTH está alto es primario, si está bajo es secundario o terciario, teniendo en cuenta que hay que valorar también las enfermedades crónicas donde hay deficiencias de proteínas, porque eso es un falso negativo finalmente. Siguiente, por favor. Luego están los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales son moléculas de diferente naturaleza. Siguiente, por favor, producidas por nuestras células. El hecho de que se llame marcador tumoral no es necesariamente está asociado a un tumor. Son moléculas que se han ido descubriendo, generalmente glucoproteínas, que se sintetizan y se liberan en varias situaciones, pero también en el tumor y sobre todo en cantidades importantes. Ahí tenemos la enolasa específica, la alfa-fetoproteína, el antígeno prostático, etc. Siguiente, estos marcadores tumorales pueden medirse. Esa medición es cuantitativa por diferentes métodos con la finalidad de identificar el cáncer. Entonces, ¿qué tipo de moléculas pueden ser los marcadores tumorales? Pueden ser antígenos relacionados a tumores, pueden ser enzimas, pueden ser proteínas específicas, pueden ser metabolitos, entre otros. El marcador
tumoral ideal es aquel que pues, se eleva ante el menor daño de la célula, que es específico además y que puede monitorearse en el tiempo. Pues eso hace que no cumplen todos los marcadores conocidos, esos criterios, por eso es que mayormente se usa para poder relacionarlo con pronóstico, ¿no? Y de ahí hacer el seguimiento, comprobar la eficacia del tratamiento en realidad. Siguiente, dado que el cáncer, una más, por favor. Dado que el cáncer tiene una base genética, hay transformación genética y obviamente fenotípica de la célula normal, se ha buscado siempre encontrar moléculas que me permitan diagnosticar a tiempo y que me permita hacer el seguimiento, todo el proceso de transformación maligna, la proliferación, la pérdida de la diferenciación, la metástasis en otros casos, que puedan considerarse pues como este marcador tumoral. Siguiente, por favor. Deberían permitirnos estos marcadores tumorales, una más, poder identificar neoplasias de forma presintomática, lo que me va a dar pues altas probabilidades de educación, ¿no? de curación, perdón. En el caso de los pacientes asintomáticos que tienen antecedentes familiares cercanos, sobre todo, también es importante. Los pacientes que salen positivos no necesariamente obedecen a un tumor. Y su medición no se hace sola, siempre se acompaña de otras pruebas diagnósticas, como pueden ser radiografías, ecografías, justamente para ver el efecto de masa. Por sí sola, los marcadores tumorales por sí solos no me ayudan a diagnosticar un cáncer. ¿Qué consideraciones debo tener para el marcador tumoral? Siguiente, por favor. Ojo que el marcador tumoral puede elevarse en personas con condiciones benignas, ¿eh? Por ejemplo, una pancreatitis que no es una malignidad, no es un cáncer, puede hacer que se eleven algunos marcadores como el CA19-9, el CA15-3. Una prostatitis, que es una infección de la glándula prostática, hace que se eleve el PSA, una condición benigna, no es cáncer. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo otro es que no en todas las personas se eleva igual. O sea, no todas las personas que tienen un determinado cáncer tienen la misma presentación del marcador tumoral. Puede ser diferente. Ahora, otra cosa que hay que reflexionar es que el marcador tumoral no es específico de un tejido, sino de varios. Entonces, puede verse la elevación a cualquier cosa, ¿no? Siguiente, por favor. El marcador tumoral me sirve dependiendo de su sensibilidad y especificidad. ¿Qué entiendo por sensibilidad? La capacidad que tiene ese marcador de detectarme aún cambios pequeños en sus concentraciones. Y especificidad generalmente la relacionamos a una célula en especial, o sea, que sea específico de un tejido para poder relacionar su elevación con algo tumoral. Entonces, el marcador tumoral se usa pues no solo para el diagnóstico, más es para el monitoreo o el pronóstico, si queremos, ¿no? del paciente, ¿no? Cómo va evolucionando, si la enfermedad tiene un retroceso en su evolución. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un gráfico de dos entradas. En el eje de las ordenadas está la concentración del marcador y en el otro el tiempo. Entonces, lo obvio es que si el marcador está elevado, yo aplico el tratamiento, el marcador caiga y se mantenga bajo. Si es que este vuelve a elevarse, significa pues que el tumor se está reactivando, ¿no? Definitivamente. Entonces, no existe el marcador ideal, por si acaso. Siguiente. Pero yo lo pongo aquí
como para tener en cuenta. Esto se parece mucho a lo que vimos en los marcadores de funcionamiento cardíaco, de daño cardíaco. No hay un ideal, no existe. ¿Por qué? Porque el ideal, el marcador tumoral ideal sería aquel que solamente aparezca con un determinado tipo de tumor, de especificidad 100%. No existe eso. Segundo, que se detecte en las primeras etapas de la enfermedad, aun cuando no hay clínica. Eso es sensibilidad 100%. No existe tampoco. Que la concentración sea proporcional a la masa tumoral, eso sí, en algunos casos se da, en algunos casos, no siempre. Que tengan una vida media corta, eso es importante, para poder valorar la respuesta al tratamiento. No siempre es así. Que me debe orientar además el tipo histológico, no es cierto, no hay esa, todavía no logramos ese grado de certeza. No solamente el tipo histológico del cáncer, sino también su localización y su estadio. Que sea fácilmente medible, accesible y que sea pues económico. No cumplen esas condiciones los marcadores que tenemos. ¿Cuáles son sus limitaciones, por lo tanto? Siguiente. Entre el ideal y el realidad. El ideal debería elevarse solo en presencia de cáncer y ser secretado por cada tipo de tumor detectable en sangre, cuantificable y correlacionable. Pero ¿qué sucede en la realidad? No hay especificidad de tejido. Hay situaciones que no tienen nada que ver con el cáncer, pero que elevan al marcador tumoral. No todos los pacientes con el mismo cáncer tienen el mismo marcador elevado. Algunas personas con cáncer nunca presentan niveles elevados de marcadores. Eso es verdad. No siempre está elevado. Y estos niveles tienden a aumentar cuando hay una gran cantidad de cáncer presentes. Y eso no es temprano, es tardío. Entonces llegamos, siguiente, a este gráfico que eh, trata de intersectar la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Pero en este caso la problemática propia de, los, de las mediciones, se establece pues que el ideal debería estar en el centro, ¿no? Entre la población sana y los pacientes con cáncer, justamente para detectarlo en su fase más temprana y que solamente se eleve en cáncer, pero no sucede así. La realidad, siguiente por favor, es que esas curvas que estaban separadas en el gráfico anterior, aquí se juntan. Entonces, en el celeste, ¿qué cosa tenía yo? Población sana. Y en el morado, población con cáncer. Si yo tengo esta intersección, voy a tener falsos positivos, pacientes sanos que salen con los marcadores elevados. Y viceversa, falsos negativos también. De allí que se tenga que ajustar el factor de corte, el cutoff, el factor de detección. O sea, desde qué número es positiva la prueba. Eso en la curva anterior, retrocede por favor una. Retrocede una, por favor. En la curva anterior, ese cutoff es cero. O sea, significa que si la medición me sale 0.001, ya eso es patológico, está relacionado con cáncer. Eso es lo ideal. Pero lo real, siguiente, lo real es que no es cero. El cutoff es más que cero. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 50, depende del marcador. Por eso es que cuando se les da los valores normales de marcadores tumorales, nunca es cero. O sea, y alguien dirá, pero ¿por qué no es cero? Se supone que el marcador es tumoral y se elevan los tumores. Sí, pero no es 100% sensible ni 100% específico. Eso es la razón por la cual los valores tienen esos intervalos, ¿no? Siguiente. Cuando evalúo un paciente con cáncer, ¿puedo utilizar solo un marcador? O sea, solo el marcador tumoral, sin la biopsia, sin nada. Sí, sí se puede. ¿Cuándo? Cuando la biopsia eh, sea pues técnicamente difícil. O sea, tengo un paciente con un cáncer donde la biopsia es muy riesgosa. En ese caso puedo utilizar el marcador tumoral. Pero ya sé que hay una masa allí porque ya hice la tomografía o la resonancia, solo que la biopsia no puedo hacer. O que exista alguna contraindicación para obtener la biopsia, ¿no? Entonces, ahí sí, solamente con la imagen
y el marcador tumoral puede hacer el diagnóstico. Ahora, siguiente, por favor. En el pronóstico, en la respuesta al tratamiento, el marcador tumoral suele disminuir, de hecho disminuye, en respuesta al tratamiento, independientemente si es cirugía, si es quimio o si es radioterapia. Aún si son anticuerpos monoclonales, disminuye. Entonces, eso me ayuda a mí para comparar mediciones antes, mediciones después. Siguiente. ¿Qué tipos de marcadores tenemos? Ahí están los antígenos oncofetales, ¿no? El CEA, la gonadotropina, la propia alfa-fetoproteína. Glucoproteínas hay un montón. Enzimas, hormonas, inclusive proteínas séricas pueden ser utilizadas como marcadores tumorales. Vamos a ver un poquito de cada uno nada más. Siguiente, el antígeno prostático, específico. El PSA, que es una glucoproteína, estructuralmente es glucoproteína, perdón, glucoproteína que es producida por las células epiteliales de la próstata, independientemente si son benignas o malignas. Por eso es que en la hipertrofia la encontramos elevada. Con una vida media plasmática que varía entre 2 a 3 días, tiene especificidad de órgano, el PSA es uno de los mejores en especificidad de órgano, pero no de cáncer. Por eso es que el valor normal, el punto de corte es 4, debería ser 0, ¿no? Pero no, es 4. Es el límite superior que tienen los pacientes con concentraciones normales. Siguiente, por favor. El PSA se usa para cribado, tamizaje en pacientes asintomáticos, pero más se usa el tacto rectal, es el que se recomienda. Si hay factores de riesgo, con mayor razón, pero si no, a partir de los 50 años, en realidad es 40 hoy en día, ya va el tacto rectal que debe realizarse de manera anual y su medición de PSA acompañada para poder hacer las correlaciones correspondientes. Siguiente, este PSA tiene una sensibilidad de casi 80% y una especificidad de casi 60%. Entonces, mientras el valor del PSA sea más alto, evidentemente hay más probabilidad de que exista un cáncer de próstata. Sin embargo, concentraciones bajas de PSA también se relacionan con cáncer de próstata. Ahora, el valor se ajusta de acuerdo a los grupos de edad, como ven allí. Valor. Siguiente. ¿Qué condiciones benignas pueden ocasionar PSA elevado? En primer lugar, la hiperplasia prostática benigna. Luego, las prostatitis agudas, sobre todo las bacterianas, hasta 10 veces su valor normal, o sea, pueden encontrar PSA de 40. Los pacientes con inflamación subclínica, las biopsias de próstata. No se hace una biopsia de próstata, pues, se introduce el transductor ecográfico con la pistola se dispara para sacar la biopsia y eso entra por la parte rectal. Y ese trauma que se produce también eleva el PSA. La cistoscopía, lo mismo, ¿no? El examen vesical, cistoscopía, también eleva la PSA. La RTU es la resección transuretral, es un tipo de abordaje quirúrgico que se hace a través de la uretra para no abrir al paciente, que no sea una cirugía abierta. Se hace la resección transuretral. Eso eleva el PSA hasta un 50 veces, ¿no? 50x o 50 veces. La retención urinaria también. La eyaculación también eleva el PSA. El examen rectal digital, o sea, el tacto rectal también eleva, lo mismo que los traumas perineales. Siguiente, por favor. Otro de los valores interesantes, las relaciones interesantes que se han encontrado en el PSA es que correlacionando PSA libre y PSA total, el PSA libre es el que no está unido a proteínas, puede estratificarse riesgo de cáncer de próstata, sobre todo en los valores de PSA bajitos.
tacto rectal negativo. Porque cuando el tacto rectal es positivo, ya eso es cáncer, ¿no? Ahí es bien difícil que haya fallo. Entonces, cuando se hace el cálculo de la proporción PSA libre y PSA total, y este está eh, por debajo de 10%, hay mayor riesgo de cáncer de próstata. Pero si este es más alto, o sea, más de 25%, el índice, la probabilidad es menor, disminuye. Ese dato nos ayuda a discernir diagnósticos. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos PSA total con sus valores de corte. De 0 a 4, paciente de 40, 45 años, no se recomienda biopsia. Tacto sí. Si el valor está mayor de 10, ese va a biopsia de todas maneras. Ya, no hay, ahí, si el tacto sea normal, va a biopsia. Y en el caso de que esté entre 4 a 10, ahí es donde se usa el índice, ¿no? El índice de PSA. Siguiente, por favor. El antígeno carcino embrionario. Esta es otra glicoproteína de origen fetal también. Y eso hace que esté presente en varias células glandulares. Se utiliza para valorar neoplasias de epitelio y cáncer colorectal. O sea, el cáncer de colon se valora con antígeno carcino embrionario de colon. Sin embargo, siguiente, este antígeno carcino embrionario también lo vamos a encontrar elevado en cáncer de páncreas, en cáncer de mama, de estómago, de pulmón, de cervix, de ovario, tiroides, hígado, hueso, en todos. Va a estar elevado. Claro, en menor relación. El que tiene mayor correlación es el de colon, pero también está en los demás. Siguiente, por favor. ¿Qué causas no neoplásicas pueden elevar el CEA? La cirrosis hepática es una causa no neoplásica, pero que eleva el CEA. La hepatitis crónica, sobre todo la B. Las pancreatitis, el EPOC, pacientes fumadores, insuficiencia renal. Entonces, cuando se hace la valoración hay que tener en cuenta, no es fumador, no es fumador para los puntos de corte. Por eso es que su principal aplicación no es el diagnóstico, sino el seguimiento del tratamiento de cáncer colorectal. Por ejemplo, paciente que tiene un valor de CEA de 300, se hace la evaluación por imágenes, tiene historias, por ejemplo, de estreñimiento y de diarrea alternada, ¿no? Se hace la colonoscopía o se hace el examen contrastado con varios o se hace la tomografía y se encuentra una masa en el colon. El paciente se opera y se hace luego de 4 o 5 semanas el dosaje de SEA. Y ese dosaje que era de 300 cae a 6 o 7. Seguimiento. Le hago el seguimiento durante meses y años y de repente después de 2 años vuelvo a dosar el SEA y me sale en 250. Ya significa que algo ha pasado para que se eleve. Entonces, como eso está relacionado con el cáncer colorectal en ese paciente, lo más probable es que ha vuelto a aparecer el cáncer en otro sitio. Entonces hay que buscar dónde está. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa con la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína también es una glicoproteína que se sintetiza por células del saco vitelino, del hígado, del intestino fetal, la vida plasmática de 5 días, y un valor de referencia menor de 10, es lo normal, menos de 10 nanogramos mililitro. ¿En qué casos es útil la alfa-fetoproteína? Cuando quiero valorar tumores de células germinales, testiculares, de ovario, o cuando quiero valorar carcinoma hepatocelular, sobre todo en grupos de alto riesgo. ¿Quiénes son los grupos de alto riesgo? Pacientes con infecciones virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C. Y cuando quiero controlar también la evolución. Pero, siguiente, la alfa-fetoproteína se eleva también en cirrosis hepática, en la propia hepatitis viral, es más, en el embarazo se eleva, en el caso de abortos o en la enfermedad renal. Entonces, ahí lo que se valora es el nivel, hasta donde se ha elevado. Y se hace el seguimiento para poder eh, indicar su evolución con respecto a si el tratamiento funcionó o no funcionó. Siguiente, por favor. La gonadotrofina coriónica humana. Esta es una glicoproteína
que tiene dos subunidades, la alfa y la beta. Utilizamos más la beta para el caso del embarazo. Sintetizada por el sincito trofoblasta, la placenta, vida media larga de 36 a 48 horas y un valor de referencia también por debajo de 10. Aquí también se usa para tumores de células germinales, para el coriocarcinoma y para la mola hidatiforme. Sin embargo, siguiente, la gonadotrofina coriónica también se eleva, una más, por favor, en el caso del cáncer de mama, en el cáncer de pulmón, en el seminoma, en el cáncer de vejiga, en los tumores y la elevación más conocida pues es en el embarazo. Que me sirve para hacer seguimiento también con respecto a los pacientes con enfermedad trofoblástica. Siguiente, el CA125. Esta es una glicoproteína también de alto peso molecular que se expresa en el epitelio celón. Valor de referencia por debajo de 35. Su elevación está asociada a cáncer de ovario, cáncer epitelial de ovario. Sin embargo, no es la única en la cual se eleva. Siguiente. ¿Por qué? Porque el CA125 también lo vamos a encontrar, una más por favor, en cáncer de mama, endometrio, pulmón, estómago, páncreas, endometriosis, el EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, quiste ovárico, miomatosis, los derrames serosos, también hay elevación de CA125, la propia menstruación, pancreatitis, en realidad problemas inflamatorios, incluida la endometriosis. Me va a elevar, claro, no tanto como en el cáncer de ovario. Este CA125, siguiente por favor, sí se correlaciona mucho con el tamaño del tumor. O sea, mientras más concentración de CA125 hay, el tamaño del tumor es mucho mayor. Pero miren su sensibilidad, no pasa del 80% y su especificidad 82%. Pero es el que más se acerca a una evolución y un seguimiento, sobre todo de para pacientes con cáncer de ovario. Entonces se relaciona más con ello. Siguiente, por favor. Ahora, no todos, ¿no? Con el que más se relaciona es con los cánceres de epitelio seroso, más que de las células germinativas o del estroma gonadal, más es de los serosos, o sea, con el adenocarcinoma seroso, el mucinoso, el endometrioide, con ellos, los otros no. Siguiente, el CA199, también glicoproteína, relacionada con tumores digestivos como el CA de páncreas. Este sí tiene un poquito de especificidad CA de páncreas. Siguiente, por favor. Su valor se correlaciona con el pronóstico de éxito de la cirugía, o sea, la resecabilidad. Pacientes que tienen niveles por encima de 1000, por ejemplo, ya esos tienen tumores que son irresecables, ¿no? No tiene sentido operar a ese paciente. Muy específico para páncreas, 90%, pero también se puede elevar, siguiente por favor, en otros cánceres digestivos, vía biliar, estómago, colon, esófago, etc. En las colestasis se eleva el CA19,9. Por ejemplo, el paciente con síndrome colestásico se eleva. Pacientes con pancreatitis se eleva. No es el único. Siguiente, por favor, 15,3. El CA15,3 es el de mama. Glicoproteína también, útil para seguimiento de cáncer de mama. Siguiente, por favor, aunque puede elevarse en el caso de cáncer de ovario, de pulmón, en las hepatopatías crónicas, en las enfermedades benignas de la mama, cuidado ahí con los adenomas, en el embarazo, en la lactancia, en la enfermedad pélvica inflamatoria, en la endometriosis también se eleva el CA15,3. Siguiente, su principal aplicación es la detección de la recidiva, o sea, la recaída, el retorno del cáncer de mama. De hecho, es el primer signo de recidiva tumoral en las pacientes con metástasis. Controlamos y verificamos el CA15,3 para controlar respuesta o éxito perdón, del tratamiento. Siguiente, por favor. Su sensibilidad se incrementa cuando se trata de metástasis. Noten que 25 a 30% de sensibilidad en los tumores localizados,
75-85% en tumores metastásicos. Significa que mientras más concentrado, más cantidad haya, más concentración, mayor sensibilidad. Siguiente, por favor. El CA2729. Este es un marcador que se asocia también a cáncer de mama, altamente sensible y específico, y que se usa en combinación con el 15-3 para lo que es seguimiento y respuesta a tratamiento. Luego tenemos, siguiente por favor, al cifra 21-1, que es un marcador tumoral de neoplasia epitelial, utilizado sobre todo para cáncer de pulmón, los carcinomas de células escamosas o de células no pequeñas, pero también lo podemos encontrar elevado, siguiente por favor, en patologías no cancerígenas como hepatitis, cirrosis, etc. Como ven, las hepatitis causan elevación de varios de estos marcadores, ¿no? Siguiente, la enolasa neuronal específica. Este es un marcador de origen neuroectodérmico, un carcinoma de pulmón indiferenciado de células pequeñas, células carcinoides, neuroblastomas. Hay que tener cuidado con la hemólisis. Este es un caso, por ejemplo, donde cuando se toma la muestra, el tubo no debe agitarse demasiado, porque si se hemoliza, el hematíe es rico en enolasa, es una de las enzimas que usa el hematíe en su metabolismo. Pues si se lisa la muestra, si se rompen los hematíes, me va a causar una falsa elevación, un falso positivo. Tener cuidado con la preanalítica de ese marcador. Siguiente, por favor. Su utilidad, sobre todo como factor pronóstico, seguimiento de pacientes con cáncer de pulmón indiferenciado de células pequeñas. Siguiente. La fase posanalítica, una más, por favor. En la fase posanalítica es donde se hace la interpretación y la valoración de estos marcadores tumorales. En el caso del cáncer, el diagnóstico debe ser claro y preciso, porque de eso dependerá el tratamiento y el manejo del paciente. El diagnóstico del cáncer se hace pues con histología, o sea, se hace con la demostración histológica del tejido mediante una biopsia. Ese es el gol estándar. Salvo que no se pueda hacer la biopsia, podemos utilizar las imágenes y el laboratorio. Pero en el caso del seguimiento, y sobre todo del pronóstico, es el laboratorio el que va a dar la pauta. Porque yo puedo medir en diferentes oportunidades el marcador y esa medición seriada, esa medición se da en diferentes momentos, me permite establecer de cierta manera cómo es que está evolucionando el paciente. Pues si ya tengo un diagnóstico con un cáncer comprobado y un marcador elevado, significa que ese tumor ha estado produciendo ese marcador tumoral. Entonces, si yo elimino la causa, en este caso el tumor, ya sea que lo extraiga por cirugía o que haga ablación por radioterapia o quimioterapia, entonces lo lógico es esperar que el marcador disminuya. Y eso es lo que voy a comprobar en el tiempo, por eso lo mido varias veces. Y en el caso de ese paciente, como ya se ha correlacionado con ese diagnóstico, en el tiempo esperaré que si vuelve a aparecer el cáncer, hay recidiva del cáncer, el marcador que se eleve pues, volverá a ser medido y eso será un indicador, ¿no? Porque biopsias no se hace cada rato. Entonces, siguiente, por favor. Su importancia clínica radica justamente en eso, en poder servir como pronóstico, en poder servir como valoración del éxito del tratamiento y, como no, en algún momento servir de diagnóstico precoz, sin necesidad de ser más invasivo. Seguramente se logrará en el tiempo. Muy bien, esa es la última, creo. Sí, ya las que siguen son de conclusión. Muy bien, chicos, muchas gracias. Clase larga, ¿verdad? Casi 2 horas. Pero bueno, ya los hicimos, ¿no? Nos queda solamente una clase que la hacemos la próxima semana. Recuerden, la próxima semana tenemos la evaluación del consolidado 2. A los grupos, por favor,
indicarle a sus profesores de práctica que envíen las notas. No esperemos hasta el final. En esta última parte, las notas se cierran más rápido, entonces hay que cumplir con cargarlas. Yo voy a tomarles el consolidado el viernes, el 28, y bueno, ya de inmediato estaré subiendo las notas, pero tengo que tener también la nota de su profesor de práctica. Entonces, por favor, les recuerdan que me las envíen a tiempo. Con respecto al consolidado, van a ser solamente 10 preguntas. 10 preguntas y nada más. Y con respecto al examen final, que lo tomaremos en la siguiente semana, o sea, el 5 de julio, y si son 20, ¿no? 20 preguntas en el mismo horario de la clase. Y bueno, eso es todo lo que vamos a tener. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Cualquier otro, otra cosita que necesite avisarles por internet de sus delegados, pues lo voy a hacer. ¿Ya? Muchas gracias a Kimberly, muchas gracias a Richard por las coordinaciones y todo lo que han hecho para que estas clases salgan adelante. Habrán podido notar un poquito afónico por el cambio de clima, nos afecta a todos, entonces estoy, supongo que resfriado, me siento como congestionado, pero hay que seguir, ¿no? Para adelante. Bien, los dejo. Entiendo que ya deben estar viendo el partido, seguramente. Eh, y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctor. Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, doctor. Hasta luego.